a la casa del Señor, Iglesia Bautista de Benecer. Les da la más cordial bienvenida. Yo soy el pastor Jesús Flores para servirles, hermanos. Estamos aquí sirviendo en la casa del Señor en la Iglesia Bautista de Benecer. Hoy en día, hermanos, muchas personas en el mundo que profesan ser cristianos, que profesan ser hijos de Dios, que ellos van al cielo, que van a estar gozando de la eternidad con Cristo. Hoy en día, hermanos, si usted le pregunta a una persona que no conoce de Dios, a las personas del mundo que no conocen de Dios, que para dónde va su alma el día que muera, ahí es todo. La mayoría de las personas dice que van al cielo. Es más, hoy en día, hermanos, una persona que fallece, una persona, ayer estaba viendo las noticias por un momento del temblor que hubo en la Ciudad de México, hermanos, le preguntaban a una persona y decía que su hija ya estaba descansando con el Señor, que ya estaba en paz. Entonces, no, pues ya está descansando, ya tiene el descanso eterno, y así sucesivamente. Muchas personas se están autoengañando, hermanos. Ellos mismos confiesan que van a ir al cielo sin conocer a nuestro Señor Jesucristo. Muchos de los que usted le pregunta que el día que muera dónde van, ellos dicen claramente que van a ir al cielo sin titubear, y ponen esa confianza que van a ir al cielo, pero sin antes de conocer al único Salvador al que les puede dar esa salvación. Entonces ellos están autoengañando, hermanos. Claramente dice la Biblia y que el único camino para ir al cielo, para estar gozando de la eternidad, es nuestro Señor Jesucristo. Y por más que hagamos, por más que digamos, hermanos, no hay ningún otro camino para poder alcanzar la salvación. En el budismo, hermanos, existió un fundador que se llama, no sé pronunciarlo bien, pero se llama Dalai Lama, que fue el que fundó el budaísmo, y él decía que a través de la meditación espiritual, hermanos, él estaba buscando el camino hacia la eternidad. Él decía que a través de lo que él meditaba espiritualmente, él estaba buscando, y les decía a sus seguidores, a través de la meditación espiritual estamos buscando conseguir obtener el camino un día que nos lleve a la eternidad, para ser eternos por toda la vida. Y así, hermanos, los griegos, hermanos, también tenían a su líder espiritual que se llamaba Zeus, y él era supuestamente el padre de todos los dioses falsos. Por supuesto que era el padre de todos los dioses falsos, y él decía que también estaba buscando el camino para la eternidad. Y así podemos decir, hermanos, de muchos que están buscando el camino hacia la eternidad y que se están engañando, hermanos, porque no hay ningún otro camino. Al contrario, nuestro Señor Jesucristo vino y dijo: ¿saben qué? Yo soy el único camino que los lleva al Padre. No hay otro camino, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. No busquen más otro camino, no busquen ni siquiera en la meditación, no busquen en las obras, no busquen en esto otro, sino solamente yo soy el camino hacia la eternidad. Entonces, a través de Él, a través de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ir nosotros, hermanos, a la eternidad. Entonces, por más obras que nosotros hagamos, no nos autoengañemos, hermanos, que vamos a obtener la salvación. Si se fijaron en estos días, a través del huracán, a través del temblor, se juntaron muchos en las televisoras, se juntaron muchos artistas y muchos que tienen dinero, y estaban donando fuertes cantidades de dinero, pensando ellos que a través de esas donaciones algún día podían alcanzar la eternidad, algún día podían estar gozando de la vida eterna, y se están autoengañando ellos mismos. Ahora, si lo traemos a la vida espiritual, a la vida cristiana, a la vida de la iglesia, hoy en día también hay muchos en la casa de Dios, en las congregaciones, hermanos, que se están autoengañando, haciéndolos creer que por ciertas cosas que usted haga, que por ciertas cosas que usted diga, hermano, puede llegar a la salvación, a lo cual va al contrario de la palabra del Señor. Entonces se están engañando, porque la palabra del Señor claramente dice que solamente existe un camino hacia la salvación, existe solamente un camino a la eternidad, hermanos. Entonces no nos autoengañemos cada uno de nosotros
que hay otro camino. Y también no te engañes, hermano, de lo que estamos haciendo. Si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente tuvimos una vez un arrepentimiento, entonces vamos a hacer frutos de arrepentimiento. Si verdaderamente nosotros nos arrepentimos del pecado, si verdaderamente nosotros le entregamos la vida a nuestro Señor Jesucristo, entonces dejemos que nuestro Señor Jesucristo maneje nuestra vida como mejor quiera hacerlo Él. Porque muchos de nosotros pensamos y le entregamos y decimos que le entregamos la vida a nuestro Señor Jesucristo, y muchas de las veces hacemos frutos de arrepentimiento, pero no dejamos que mismo Dios verdaderamente maneje nuestra vida. Nosotros todavía queremos ser el conductor de nuestra vida. Le permitimos al Señor cuando lo necesitamos, cuando vemos los caminos difíciles, sí le pedimos a Dios que Él dirija nuestra vida. Pero cuando ya agarramos camino derecho, nosotros queremos agarrar el volante y seguir manejando nuestra vida a nuestro parecer, lo mejor conveniente para cada uno de nosotros. Entonces nosotros mismos nos estamos engañando, porque no dejamos que Dios dirija y maneje nuestra vida como Él quiera hacerlo, para que Él haga su voluntad a través de cada uno de nosotros. Amén. Entonces el título que le puse, hermano, a esta predicación se llama Cuidado con el autoengaño. Romanos 10. Vayamos a Romanos 10, hermanos. Cuando lo tengamos, con un fuerte amén, póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Romanos 10, 1. ¿Lo tenemos? Si es la palabra del Señor así, hermanos, sígame con su vista. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, hablando Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que... Amén. Amantísimo Padre Celestial, volvemos ante ti, Señor, para que seas tu Padre en esta hora tomando posición, Señor, de mi garganta, de mi voz, de mi lengua. Señor, de mi persona, que seas tú, Padre, el que use estos labios para poder transmitir esa palabra, Señor, que tú ya pusiste de antemano, Señor, para tu pueblo. Que esa palabra, Señor, sirva de edificación para tu pueblo, Señor. Que no sirva, Padre Santo, para lastimar a tu pueblo, sino, Señor, que seas tu, Padre Santo, el que esté hablando a través de estos labios, Señor, para poder, Señor, crecer, para poder, Señor, someternos a ti, para poder, Señor, hacer tu voluntad, para poder, Señor, agradarte a ti. Señor, muchos de nosotros primeramente buscamos el agrado del mundo. Buscamos agradar, Señor, a los que nos rodean antes de agradarte a ti, Señor, que estás dentro de nuestro corazón. Buscamos placeres de este mundo, Señor, a los cuales nos satisfacen a la carne, Padre Santo, pero no satisfacen, Señor, el Espíritu, Padre Santo, y van en contra, Señor, de lo que tú dices en tu bendita palabra, Señor. Te pido, Padre Santo, que en esta tarde, Señor, seas tú el que hable, Señor, a esos corazones y que pueda penetrar hasta lo más profundo, Señor, para que esa palabra, Señor, la atesoremos dentro de nuestros corazones, y cuando salgamos, Señor, de este lugar podamos, Señor, reflejar verdaderamente, Padre Santo, que hemos estado en tu presencia, Señor. Te pido, Señor, que seas tú hablando a través de estos labios, y en tus manos estamos, Señor, porque lo hemos orado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Mire bien lo que dice Pablo. El anhelo de mi corazón es que Israel tenga la salvación. Es que todo Israel
verdaderamente llegue un día a la eternidad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, por un momento, o cuántos de nosotros no nos gustaría verdaderamente que nuestra familia alcanzara la salvación? ¿Cuántos de nosotros no hemos orado por nuestra familia que llegue al conocimiento de Dios, y que no solamente llegue al conocimiento de Dios, sino que tengan un verdadero arrepentimiento y verdaderamente acepten al Señor como su Salvador? ¿Cuántos de nosotros, nuestra oración siempre dentro de nuestro corazón es orar por el hermano aquel que no conoce de Dios, orar por nuestros padres, orar por nuestras hermanas, orar por nuestros primos, orar por nuestros familiares? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos verdaderamente que toda nuestra colonia, que todo nuestro pueblo conociera del Señor? ¿Cuántos de nosotros no anhelamos verdaderamente que estemos un día todos juntos allá, gozando de las cosas celestiales junto a nuestro Señor, hermanos? Ese es el deseo de todos nosotros, como el deseo de Pablo, hermanos, que él oraba para que Israel llegara a la salvación. Porque dice Pablo: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, como muchos hoy en día, hermanos, dicen tener celo de Dios, pero hacemos totalmente lo contrario. Nosotros decimos verdaderamente que tenemos celo de Dios, pero estamos actuando, hermanos, a lo contrario. Nosotros decimos que tenemos celo de Dios, pero entonces, ¿de a cuál celo tenemos, hermano? Porque si usted tiene un celo de Dios, debe de someterse a Dios. Si usted dice que tiene celo de Dios y está haciendo todo lo contrario, entonces algo está mal en su vida personal. El viernes yo les compartía y les decía: hermanos, miren, fíjense que fui a unos apartamentos, a visitar unos apartamentos, y saliendo de esos apartamentos encontré a un señor bien triste, pero triste, hermanos, que estaba casi llorando. Y lo miré y le digo: amigo, ¿qué le sucede? ¿Qué le pasa? Y me dice: no, dice, estoy triste. Le digo: ¿por qué está triste? Mire, mi nombre es Jesús Flores, ¿le puedo servir en algo? Me dice: soy Ramón. Le digo: ¿qué le sucede, amigo? Dice: fíjese que yo digo que conozco la palabra de Dios. Yo digo que amo a Dios. Yo digo que tengo un celo por Dios, el Dios de la Biblia. Yo digo que verdaderamente quiero hacer lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice: pero Dios me puso una bofetada hoy. Digo: ¿por qué, amigo? Él no sabía que yo era predicador. Le digo: ¿por qué, amigo? ¿Por qué me está diciendo eso? Fíjese, dice que yo le estaba testificando a un muchacho, y yo le decía: ¿sabes que Cristo te ama? ¿Sabes que Cristo tiene un plan para ti? ¿Sabes que Cristo tiene un propósito para ti? Y al final me dijo: ¿y a qué iglesia vas? Porque yo quiero ir. Y fíjese, amigo, que yo, dice, yo lloré y me salí para acá por eso, dice. Porque yo que digo que conozco de Dios, que yo digo que conozco su palabra, que yo tengo un celo con la palabra de Dios, dice, no me estoy congregando. Dice: Dios me ha hablado a través de este joven, dice. Dios me ha hablado y diciéndome verdaderamente: si tú tienes un celo, si tú tienes un amor, si tú verdaderamente me amas, ¿qué es lo que estás haciendo? Vas en contra de la palabra misma. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, como Ramón, el Señor no nos habla porque nosotros decimos que tenemos celo por Dios? Nosotros que decimos que tenemos ese amor, que amamos a nuestro Dios, y vamos y estamos haciendo las cosas que van en contra de la palabra de nuestro Señor. ¿Dónde estamos nosotros que decimos que amamos a Dios? Entonces quiere decir que nosotros nos estamos engañando, hermanos, porque no estamos haciendo lo que dice la palabra del Señor, y lo que dice que nosotros tenemos un celo por nuestro Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo con nosotros? Que vamos en contra de la palabra de nuestro Señor. El Señor mismo nos dice verdaderamente en la palabra, hermanos, que ganamos que tengamos celo por Dios si no estamos haciendo verdaderamente lo que dice la palabra de nuestro Señor, como Ramón. Hermanos, no esperemos a que el Señor nos hable a través de una persona que el Señor lo usa, así los puede usar también a personas incrédulas para hablarnos a cada uno de nosotros y decirnos en lo que nosotros estamos mal. Hermanos, si nosotros tenemos un celo por Dios, entonces verdaderamente reflejemos y vayamos y sometámonos a lo que dice la palabra del Señor y empecemos a agradarle a nuestro Dios. Amén.
el mundo, miramos temblores, miramos rumores de guerra, miramos huracanes, miramos tormentas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ay, Señor, sí, aquí en la iglesia sí decimos que lo amamos y que queremos y que nos sometemos a su palabra, pero allá afuera donde debemos reflejar verdaderamente que nosotros somos cristianos, que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros somos ese espejo que la gente no conoce de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros que decimos que tenemos un celo por Dios? ¿Cuántos de nosotros no nos volvemos también traidores, hermanos, y traicionamos a nuestro Dios por los placeres de este mundo? Porque el mundo nos gana. No caigamos nosotros, hermanos, en el autoengaño nosotros mismos. Porque podemos temer de la palabra de nuestro Señor como Félix. Pero ¿qué estamos haciendo? Si tenemos temor de la palabra, ¿y qué estamos haciendo? En Hechos 24 dice la palabra del Señor así. Hechos 24. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo. ¿Y qué dice? Y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tengas oportunidad te llamaré. Llamó Félix a Pablo, hermanos, y le oyó y escuchó lo que él quería escuchar. Él escuchó acerca de la fe en Jesucristo. A muchos de nosotros, hermanos, hoy en día en las congregaciones, en la Iglesia Universal, vamos a las iglesias, vamos a las congregaciones a escuchar lo que a nuestro oído parece favorable. Vamos a las congregaciones a escuchar que nos digan que nosotros somos los mejores. Nosotros vamos a escuchar, y muchos de nosotros vamos a escuchar a las congregaciones que nos digan que es Dios mismo nos va a bendecir. ¿A quién no le gusta que escuchar eso, que Dios nos va a bendecir? ¿A quién de nosotros no nos gusta que nos diga que Dios nos va a prosperar? Que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. A todos nos encanta escuchar esa clase de predicaciones, como a Félix. A Félix le empezó a hablar Pablo acerca de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé, no dice la palabra del Señor, hermanos, pero me imagino que hasta gritaba amén, gloria a Dios, cuando nosotros también lo escuchamos. Y el Señor te va a añadir todas las cosas que tú necesites, porque conoce las peticiones de tu corazón. Y nos encantan todos esos versículos. Pero cuando nos dice la palabra del Señor, sométate, deleítate primeramente en Dios. No nos gusta como que ese pedacito de versículo lo sacamos de nuestra Biblia, porque a nosotros no nos gusta deleitarnos verdaderamente en la palabra de nuestro Señor. A nosotros no nos gusta verdaderamente hacer lo que el Señor dice en su palabra, como Félix. Cuando Pablo le habló del juicio venidero, se espantó y lo corrió, porque tuvo miedo, como muchos de nosotros tenemos temor de la palabra de nuestro Dios. Pero muchos no hacemos caso a lo que dice la palabra, porque si en verdad nosotros temiéramos a la palabra de Dios, entonces hiciéramos lo que en ella está escrita, hermanos. Muchos de nosotros verdaderamente tememos a la palabra de nuestro Señor, pero no hacemos nada respecto a lo que en ella está escrita. ¿Cuántas veces el Señor nos manda a que vayamos a llevar la palabra de nuestro Señor, a que vayamos a predicar la palabra de nuestro Señor? ¿Cuántos de nosotros no leemos la palabra del Señor, donde dice no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre? Y tememos a la palabra
del Señor, pero nos entra por aquí, nos sale por acá, porque verdaderamente no estamos comprometidos nosotros con nuestro Señor. Tememos a la palabra, pero no te queremos tener ningún compromiso con nuestro Señor. Nos gusta ese versículo de Mateo 6:33, donde dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Nos gusta que todas las cosas sean añadidas, pero no nos gusta buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos, cuánto nosotros verdaderamente vamos a tener temor de la palabra de nuestro Señor y hacer lo que en ella está escrita para la gloria y honra de nuestro Señor. ¿Hasta cuándo vamos a esperar a que el Señor mismo venga, hermanos, y vemos todo lo que está aconteciendo, que en la Biblia está escrita? ¿Qué estamos esperando, hermanos, para empezar verdaderamente a hacer lo que en la palabra de nuestro Señor está escrito? ¿Hasta cuándo? Hace 2 o 3 semanas atrás yo les predicaba: debemos de despertar, iglesia, porque el tiempo se acerca. Debemos de dejar de dormir ya, iglesia, para poder ir a predicar la palabra de nuestro Señor, para poder verdaderamente hacer lo que en ella está escrita y representar verdaderamente a Cristo como embajadores que somos de Cristo. ¿Hasta cuándo, iglesia, vamos a esperar? ¿Qué necesitamos para despertar? ¿Qué necesitamos verdaderamente, hermanos, para someternos nosotros a las cosas de nuestro Señor? Si la palabra de nuestro Señor, hermanos, no nos autoengañemos nosotros mismos, que cuando dice la palabra del Señor: no mientas. ¿Cuántos de nosotros no tomas? Ay, pastor, es una mentirita piadosa. Esa la cuenta Dios. Mentira es mentira, hermano. ¿Cuántos de nosotros nos miramos y que dice del pecado y no nos gusta que nos hablen del pecado? No nos gusta que nos digan: ¿sabes qué, fulano? ¿Sabes qué? Estás mal, estás pecando, no le estás agradando a Dios, estás sirviendo de tropiezo, no eres un buen testimonio para la gloria de nuestro Señor. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos dicen, no nos molestamos, no nos enojamos y nos alejamos de la congregación porque no nos gusta que nos digan las cosas en las cuales nosotros estamos mal? Pero es Dios mismo el que nos dice que estamos nosotros mal, hermanos. Si la palabra del Señor nos dice que no mientas, no debemos de mentir nosotros. Si la palabra del Señor nos dice, hermanos, que no robemos, no debemos de robar, hermanos, aunque sea poquito, mucho, es lo mismo. Robar es robar. Si la palabra del Señor nos dice que no adulteremos, no debemos de adulterar. Ay, pastor, pero si solamente yo la miré. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que aquel que mira con otros ojos a la mujer de su prójimo ya adulteró con ella. Hermanos, nosotros debemos de someternos verdaderamente a lo que dice la palabra del Señor y tener temor verdaderamente a la palabra de nuestro Señor. ¿Cuántos de nosotros no solamente miramos versículos que nos agradan? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos de nosotros no nos gustan versículos que hasta de memoria no los sabemos? Y eso los practicamos y se los decimos a uno y se los decimos a otro. Pero cuando hablamos de la ira venidera de nuestro Señor, no nos gusta escuchar eso. No nos gusta, a nosotros nos gusta verdaderamente que en el oído nos susurren, que en el oído nos hablen bonito, pero no nos gusta verdaderamente que el Señor mismo nos hable. Hermanos, nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios, en lo que dice la palabra. Nosotros verdaderamente debemos de hacer como dice la palabra, ir por todo el mundo a hacer discípulos. Y si no lo estás haciendo, entonces no tenemos el temor a su palabra, porque el día que estemos con el Señor, hermanos, no va a haber excusas. El día que estemos frente a frente con nuestro Señor no va a haber ninguna excusa. Es que a mí nadie me dijo, pero tenían la palabra. Es que a mí nadie me predicó, pastor, Señor, que eso era pecado, pero tienes la palabra. ¿Por qué no lo leíste hoy? Es que Efesios no estaba, o es que Mateo, o es que ese libro no estaba en mi Biblia. Hermanos, con el Señor no va a haber excusa. Allí vamos a estar cara a cara con el Hijo de Dios. Allí vamos a estar cara a cara viendo a nuestro Señor, y no va a haber excusa para ninguno de nosotros. Antes que sea demasiado tarde, hermanos, pongamos en práctica lo que está en este libro sagrado, lo que el Señor mismo nos dejó en este libro, para que nosotros nos sirviera de instrucción, nos sirviera para poder instruirnos y poder predicar su palabra y agradarle verdaderamente
a nuestro Dios. No nos autoengañemos, hermanos, que con venir el domingo a la iglesia ya todo está bien. Porque nosotros nos podemos engañar, hermanos, podemos presentar grandes ofrendas y nos estamos autoengañando como Ananías y Zafira. Ellos presentaron una grande ofrenda, pero cayeron muertos, porque ellos mismos se autoengañaron, como muchos de nosotros nos estamos autoengañando. En Hechos 5 dice la palabra del Señor así. ¿Lo tenemos? Amén. Hechos 5, 1. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ellos pensaron, hermanos, que dando una buena ofrenda ya la tenían hecha, ya estarían gozando de las cosas celestiales, y se autoengañaron ellos mismos. Como muchos en el mundo piensan que si ellos dan una fuerte cantidad a la iglesia, ya la tienen hecha. Muchos piensan que con donar dinero pueden tener la vida eterna y se están autoengañando. Hermanos, Dios lo que necesita verdaderamente es tu corazón. Dios lo que verdaderamente, hermano, quiere un corazón agradecido. Dios lo que espera verdaderamente de ti es que tú le entregues tu corazón a Él. Él quiere un corazón verdaderamente que lo ame antes que todas las cosas. El Señor, hermanos, yo siempre se los he dicho, el Señor no necesita tu dinero, el Señor necesita tu corazón. Pastor, entonces si Dios no necesita mi dinero, entonces yo ya no voy a diezmar, yo ya no voy a ofrendar. Si el Señor transforma tu corazón, eso es por añadidura, hermano. Si el Señor, si tú verdaderamente le entregaste el corazón a tu Dios, si verdaderamente tú vives agradecido y tienes un corazón agradecido con Dios, eso es por añadidura. Entonces tú vas a hacer lo que la palabra de nuestro Señor dice. Entonces tú vas a empezar, hermano, no solamente a ofrendar, no solamente a diezmar, sino que vas a ir más allá, porque el Señor te va a seguir bendiciendo, el Señor te va a seguir prosperando, porque verdaderamente tú tienes un corazón agradecido ante tu Dios, porque verdaderamente tú tienes un corazón que quiere agradarle solamente a tu Dios. Entonces el Señor es el mismo que te va a prosperar, y entonces en tu corazón tú vas a ver agradecimiento solamente a tu Dios con todo lo que el Señor te ha dado. No te autoengañes queriendo decir como Ananías y Zafira, yo ya di una parte, entonces ya la tengo hecha. Hermano, nosotros debemos de entregarle verdaderamente todo nuestro corazón a nuestro Señor. Nosotros verdaderamente debemos de entregarle nuestra vida a nuestro Señor, y que Él haga de nosotros lo que Él quiera. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos dispuestos a entregarle la vida, a entregarle toda nuestra vida a nuestro Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Señor, aquí estoy para poder ir a predicar tu palabra? Aquí estoy, Señor, para poder ir a hacer lo que tú quieres que yo haga. Ya no busques más, ya no busques más. Aquí estoy yo, aquí está mi vida. Pablo mismo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos aún a perder nuestra vida por ganar por estar o por reflejar el verdadero amor de nuestro Dios? Muchos de nosotros queremos ofrendar, pero no ofrendamos verdaderamente nuestro corazón. No ofrendamos nuestro tiempo para poder ir y 2, 3 horas ganar almas.
no ofrendamos nuestro tiempo para poder ir y hablarles a aquellas personas que se están perdiendo y tener un celo verdaderamente de las almas que se están perdiendo? Porque hoy en día, hermanos, muchas almas se están perdiendo, muchas almas están yendo al infierno, y nosotros los cristianos bien sentados en la congregación. Nosotros debemos de despertar, hermanos, y no autoengañarnos, porque ya el mes pasado, el año pasado, ganamos una persona para Cristo. No te engañes. Diariamente debemos representar a nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener un buen comienzo, pero el final como Demas, podemos tener un buen comienzo. La semana pasada agarré un versículo acerca de Demas también, hermanos. Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 4, hermanos. Segunda de Timoteo 4. Demas tuvo un buen comienzo, pero Demas fracasó. Segunda de Timoteo 4:10 dice la palabra del Señor así: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, porque Demas me ha desamparado. Hermanos, ¿qué quiere decir con esto? Que Demas estaba y andaba con Pablo. No sé, no dice la palabra de Dios, pero yo me imagino que le decía a Pablo: ¿quién me acompaña para allá? Y Demas era el primero que estaba allí. Yo, Pablo, yo voy contigo. Pablo decía: ¿quién me acompaña a llevar esta ofrenda? Yo voy, Pablo. Allí estaba Demas. ¿Y quién me acompaña a hacer esto otro? Y Demas allí estaba. Yo voy, Pablo. Yo se los digo, hermanos, porque yo era así. El pastor decía: ¿quién va a hacer esto? Vamos, pastor. ¿Quién va a hacer esto otro? Vamos. Pero Demas se cansó, hermanos, como muchos de nosotros, y lo abandonó. Muchos de nosotros, hermanos, nos hemos cansado del cristianismo. Muchos nos hemos cansado, hermanos, de venir el miércoles. Muchos nos hemos cansado de venir el viernes al estudio. Muchos nos hemos cansado de venir a la escuela dominical. Nos hemos cansado, hermanos, de venir a los servicios, como Demas. Preferimos dormir una hora más el domingo. Preferimos descansar. Cuando llegamos el miércoles cansados del trabajo, preferimos descansar. Y abandonamos a nuestro Señor Jesucristo. No abandonas al pastor, no abandonas al líder. Estás abandonando a tu Dios. Estás abandonando a tu Cristo. Estás abandonando a aquel que fue a la cruz a morir por ti. Estás abandonando a aquel que dio su preciosa sangre para salvarte a ti. Estás abandonando a aquel que un día dijo: Padre, no es posible que pase este trago amargo, pero que no se haga lo que yo diga, sino yo vengo a hacer tu voluntad. Aquel que lo azotaron, lo estás abandonando, porque prefieres, igual que Demas, este mundo. Prefieres satisfacer los deseos de este mundo antes que satisfacer tu espíritu, antes de satisfacer tu alma, antes de agradarle a tu Dios. Piensas en tu carne y empiezas a satisfacer tu carne antes que verdaderamente agradarle a tu Dios. Ay, el miércoles no importa, como que el miércoles es día de oración, y te alejas. Ay, es que el viernes, no, hombre, el viernes no, ni me gusta, ni hermanos, ni sé quién va a dar el estudio, pero no me gusta. Y abandonamos a nuestro Dios. Un verdadero hijo de Dios, no importa quién dé el estudio, no importa quién le predique. Si los días él viene la vigilia, espero verlos todos aquí, hermano.
Duerma desde ya, para que ese día aguante toda la noche. Viene la vigilia, vigilia de oración. Volvamos a la oración, porque la iglesia ha perdido la oración. Vemos el mundo como está y no oramos. No nos humillamos delante de nuestro Dios. Debemos de volver a la oración. Demas abandonó a Pablo. Demas se fue a los placeres de este mundo. Yo no sé cómo esté su relación de usted con Dios. Yo no sé cómo está tu vida con Dios, pero te estás autoengañando si estás igual que Demas. Si prefieres los placeres de este mundo, te estás autoengañando, porque prefieres quedar bien con el mundo antes de quedar bien con tu Dios. El día de hoy, hermano, ¿cómo vas a salir? ¿Agradándole a Dios o siguiéndote, engañándote tú mismo? Tú sabes qué es lo que vas a hacer de hoy en adelante. Podemos nosotros disfrutar el oír de la palabra. Podemos nosotros verdaderamente anhelar la palabra. Muchos en la Biblia anhelaban escuchar la palabra de Dios, pero ¿qué hacían al respecto? Nada. Se engañaban ellos mismos. Herodes, en Marcos 6:20 dice la palabra del Señor. Con este versículo nos vamos, hermanos. Marcos 6:20. ¿Lo tenemos? Pero porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Dice, hermanos, que Herodes se quedaba perplejo y escuchaba de buena gana a Juan. Le encantaba escuchar, como a muchos nos gusta escuchar, y nos entra por un oído y nos sale por el otro. A muchos nos gusta escuchar, hermanos, la predicación. A muchos nos gusta venir a adorarle al Señor, y salimos de este lugar y decimos, muy buena predicación, pero salimos de este lugar y se nos olvida. Salimos de este lugar y vamos peor que como venimos. Yo siempre les he dicho, hermanos, el día que usted venga a la iglesia, el día que usted venga al templo a escuchar palabra del Señor, abra oído y métase y entre a la presencia de nuestro Dios, para que sea el Dios mismo que le hable a través del siervo que esté predicando. Cuando usted está verdaderamente en la presencia del Señor, el Señor está con usted. Dice que Moisés bajaba del monte resplandeciendo, porque había estado en la presencia de su Dios. ¿Cómo va a salir el día de hoy usted? Resplandeciendo. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, una vez más, porque tú nos has hablado el día de hoy, Señor. Muchos de nosotros vivimos aún engañados. Muchos de nosotros aún nos estamos autoengañando, Padre, porque decimos que somos hijos tuyos. Decimos que tenemos un celo por ti. Decimos, Señor, que tenemos un celo por esas almas que se están perdiendo, pero no hacemos nada, Señor. No vamos a compartir de tu palabra. No vamos y predicamos, Señor, tu palabra, Padre Santo, porque nosotros mismos nos estamos autoengañando. Decimos que no ofendemos nosotros a nadie. Nosotros decimos que no lastimamos a nadie, que somos buenas personas y que con eso vamos a alcanzar y vamos a tener la salvación. Y nos estamos autoengañando nosotros mismos. Hermano, hermana, amigo,
Si el Señor te ha hablado en este día y tú quieres entrar verdaderamente a la presencia de nuestro Dios y ponerte a cuentas con tu Dios, hoy es el día. No te autoengañes tú mismo. Entra verdaderamente a la presencia de tu Dios. Pídele perdón por todo lo que le has ofendido. Pídele perdón por todas las veces que tú, hermano, hermana, has abandonado a tu Dios. Pídele perdón porque no te has sometido verdaderamente a la palabra de Dios. Pídele perdón y ponte a cuentas con tu Señor. Hermano, hermana, el Señor quiere bendecirte. El Señor quiere prosperarte también. Porque nosotros tenemos un Dios de poder. Tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios que responde. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Hermanos, hermanas, el Señor tiene un propósito para con tu vida. Pídele perdón a tu Dios. Ponte a cuentas con tu Dios y que sea el Señor el que tome el control de tu vida. Agrádale a tu Dios antes de agradarle al mundo. Agrádale a tu Dios antes de satisfacer tu carne. Agrádale a tu Dios antes de llenarte de la inmundicia que hay en este mundo. Señor Dios mío, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por la vida de tus hijos, Padre. Gracias, Señor, porque una vez más tú mismo, Señor, nos has hablado. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Padre, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Padre, tú dices en tu palabra: venid a mí los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Señor, sabemos que si estamos en el hueco de tu mano, Padre, solamente tú, Señor, eres el que nos das ese descanso, Padre. Aquí está un grupo de hijos tuyos, Señor. Yo no sé lo que están atravesando, Padre, pero tú sí lo sabes, Señor. Tú eres el Dios de poder, que quita enfermedades, que sana paralíticos, que recobran la vista a los ciegos, Señor. Padre, si alguno está o tiene ceguera espiritual, Señor, que seas tú, Padre, quitando esa venda, Padre. Que le abran los ojos de su alma, Señor, y puedan reconocerte, Padre, verdaderamente como su Salvador y como su Señor. Que tengan un arrepentimiento, Señor, y que seas tú, Padre, tomándolos en el hueco de tu mano, Señor. Sé con nosotros, Padre, en tus manos estamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Esta es tu iglesia, Señor. Por este grupo de hijos tuyos, Señor, que necesitan de ti, Señor. Gracias por los hermanos, Señor, que han tenido el valor, Señor, de pasar al altar, Señor, a ponerte a ti sus cargas, Señor. Nosotros no sabemos, Señor, cuál es el problema de ellos, Señor, pero tú sí lo sabes. Gracias te damos, Señor. Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos de nuestro servicio. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar para ser despedidos, para que el Señor nos lleve con paz y con bendición a nuestros hogares. Amén. Amantísimo Padre, una vez más, Señor, venimos ante ti, Padre bendito, para darte gracias, Señor. Gracias, Señor, por este grupo de hijos tuyos, Señor. Este día, Señor, hemos tenido visitas, Padre. Te pido, Señor, que te quedes con ellos, Padre. Que, Señor, no sea solo este domingo que ellos vengan, Señor, sino que sean muchos domingos, Señor, para que ellos nos puedan visitar, Señor,
escucharle tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú le has puesto a cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor. Venir, Señor, a aprender de tu palabra, Señor bendito. Gracias, Señor, por nuestro pastor, Señor. Tú le pones, Señor, las palabras necesarias, Señor, para que Él pueda, Señor, enseñarnos más de tu bendita palabra, Padre. Gracias por un domingo más, Señor. Gracias por un nuevo despertar que nos diste este día, Señor. Te pido, Señor, que no salgamos, Señor, como entramos, Señor, sino que salgamos diferentes, Padre, para dar testimonio afuera, Padre, a las personas, Señor, que necesitan de ti, Señor. Tal vez, Señor, nos vamos de este lugar, Señor, pero no de tu presencia, Padre. Llévanos con paz y con bendición a nuestros hogares, Señor. Y, Señor bendito, glorifícate en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada uno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Amén, El Señor hermano. les bendiga, hermanos. No.